versículo 14. Génesis 1:14. Todo este primer capítulo habla acerca de la creación. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice así: dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y habla ahí un par de versículos más acerca del tema del día y de la noche, de cómo Dios separó. Pero en el versículo 14 dice que tanto el día como la noche, o el sol y la luna, servían de señales para las estaciones, para los días y los años. En otras palabras, Dios está diciendo que Él creó el sol y la luna para manifestar lo que son los tiempos. El sol y la luna fueron creadas para determinar tiempos. Y Dios determina tiempos. Y desde el comienzo vemos que Dios se ocupó de esto. Y creó el sol y creó la luna. Y dice que esto va a ser de señales para las estaciones, para los días y para los años, o sea, para el tiempo. Y qué importante es que nosotros podamos reconocer los tiempos que estamos viviendo. Y no solamente reconocerlos, sino meternos en esos tiempos de Dios que son tan especiales, tan puntuales. Y que cada tiempo de Dios tiene su bendición. Los tiempos de Dios no son como los nuestros, que a veces nos sentamos a ver cómo pasa el tiempo, sino que en los tiempos de Dios hay planes para nuestra vida, hay bendiciones para nuestra vida, hay situaciones que van a forjar el carácter, hay situaciones en las cuales nuestra fe debe fortalecerse. Dios ha preparado los tiempos para cada uno de nosotros. Y el Salmo 31:15 dice, hablando el salmista: en tus manos están mis tiempos. Y cuando uno lee ese Salmo 31, en su contexto, está hablando de que el salmista la estaba pasando mal. Estaba pasando por lucha, dificultades, mucha gente que se había levantado contra él, inclusive muchos querían quitarle la vida, y había presiones que estaba viviendo, y a pesar de eso él dice: en tus manos están mis tiempos. Mis tiempos no están en las crisis, en las manos de la crisis, ni en las manos de aquellos que me quieren matar, ni de aquellos que quieren traer temor sobre mi vida. Entonces, en medio de esa situación, él dice: yo no dependo de estas cosas. Mis tiempos y mis días, el día que yo tenga que partir de esa tierra, no depende de eso, sino que está en tus manos. Depende de que tú digas: hasta aquí. Y muchas veces nosotros podemos vivir rodeados de situaciones y circunstancias y adversidades y de virus y de pandemia y de todas esas cosas, y tiene a veces el propósito de querer traer ese temor a nuestra vida, y vivimos a veces traumados y ansiosos por esas situaciones. Pero nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Amén. Hechos, capítulo 17. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hasta allí nomás. Pero en el versículo 26 dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos. Ya está todo determinado y Dios planificó todo dentro de sus tiempos. Y a veces yo me pregunto: ¿qué tiempo yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en mis propios tiempos? ¿O estoy viviendo en esos tiempos que Dios ha determinado? Y en esos tiempos que Dios ha determinado hay un sendero por el cual yo debo seguir, que está marcada por su voluntad, y esa voluntad se manifiesta por medio de la palabra del Señor.
Él ha prefijado los tiempos para que nosotros estemos metidos en esos tiempos. Es por eso que la Biblia dice que estamos viviendo días malos y que debemos aprovechar bien el tiempo. Es importante el tema del tiempo porque nuestra vida pasa como neblina, dice. Es un abrir y cerrar de ojos. Es corta la vida. Es corto el tiempo que a nosotros nos toca vivir. Podemos vivir 60, 70, 80, 100 años, pero es poco. Es como que no nos alcanza. Uno llega a una cierta edad y parece que el día no te alcanza. ¿No le ha pasado a los que somos un poquito más grandes pasando los 25? Parece que las horas te pasan volando y no vas a alcanzar a hacer las cosas que tenés que hacer. El tiempo pasa volando y a veces no lo sabemos aprovechar de la manera que debiéramos aprovecharlo. La Biblia dice que cada cosa tiene su tiempo. Ahí en el libro de Eclesiastés habla de que hay tiempos. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en este año 2021, el 2020 que pasó y de acá en adelante, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que Dios ha prefijado de antemano. Es para nosotros nuevo, no es para Dios. Es para nosotros ese nuevo tiempo y yo me tengo que meter en ese nuevo tiempo de Dios para poder absorber todo lo que Dios preparó en ese lapso de días, meses o años. ¿Me entiende lo que le quiero decir? En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? En un primer momento, cuando hablan del versículo 2, el pueblo está diciendo, no ha llegado aún el tiempo en que debemos reedificar la casa. Y Dios le llama la atención, no es tiempo para ustedes es tiempo para estar en sus casas, pero para mí es otro tiempo, le dice Dios. Y ese tiempo tiene que ver con la reedificación de mi casa. Ustedes están ocupando su tiempo en reedificar sus propias casas. Y esto que es más importante, que tiene que ver con mi casa y tiene que ver con mi presencia, porque la casa representaba la presencia de Dios. Y estaba descuidada y estaba arruinada y la gente se preocupaba por sus propias cosas, por sus propias casas, dejando de lado la casa de Dios, por consecuencia la presencia de Dios. Y ellos estaban entendiendo y pensaban que era tiempo de ocuparse de sus casas y de sus cosas, y Dios les llama la atención y le dice, no es ese tiempo. Es el tiempo en que mi casa debe ser reedificada. Es el tiempo en el cual ustedes deben comenzar a trabajar y a esforzarse para que mi presencia esté en medio de ustedes. Ese era el punto de la exhortación que el profeta Ageo estaba haciendo de parte de Dios al pueblo. Era un llamado al servicio, era un llamado al trabajo, era un llamado a volver a hacer lo que debían hacer porque era una prioridad. Y el hecho que, si ustedes siguen leyendo, cuando el profeta, el sacerdote y el pueblo escucha estas palabras, oyen estas palabras, le prestaron atención a estas palabras, dice que Dios despertó el espíritu de toda esa gente y comenzaron a trabajar y a servir, y se provocó un ambiente de servicio y de alegría y de gozo al ver la respuesta de Dios aún proveyendo para que se reconstruyera la casa. Nosotros tenemos que entender que este año 2021 es un año de volver al servicio. Es un año en el cual ese servicio debe ser hecho con santidad. Cuando uno lee el libro de Ageo, habla acerca de esto, de la limpieza. Y cuando fueron limpiados, hicieron lo que debían hacer y Dios manifestó su gloria. Este es un año en el cual nuestro servicio a Dios es tiempo de Dios para servir, pero servir a Dios con santidad. Ahora, ¿qué quiere decir servir a Dios con santidad? La palabra santidad nos habla de pureza. Y esa pureza no solamente tiene que ver con nuestras acciones o con nuestra conducta, sino también en nuestra manera de pensar. Debemos aprender que debemos ir a Dios
para que nuestro servicio sea un servicio puro para el Señor, comenzando por nuestros pensamientos. Comenzando por nuestros pensamientos, porque muchas veces nuestra mente divaga en cosas que no le agradan al Señor. Y a veces delante de las personas parece que está todo bien, pero tenemos que entender que Dios conoce hasta el más íntimo pensamiento. Este es el tiempo que como iglesia, como hijos de Dios, debemos servir a Dios. Y ese servicio debe ser hecho con pureza desde nuestro pensamiento, pasar a nuestras actitudes e ir a nuestras acciones. Tenemos que entender que tenemos que tener un nuevo enfoque para este año 2021. Y no estoy hablando de dejar la familia, estoy hablando de reenfocarnos en el servicio al Señor por el llamado que hay de Dios en nuestro corazón. Ese servicio también debe ser hecho, aparte de hacerlo con santidad, debe ser hecho con alegría. Debe ser hecho con gozo. Es muy feo cuando yo he trabajado por mi cuenta y he tenido gente bajo mi responsabilidad. Y uno ve de todo tipo de gente, de todo tipo de personas, cuando a uno le toca por ahí ser jefe. Y yo tenía gente que vos lo veía y que mientras trabajaba silbaba o cantaba, y hay otro que parecía que no quería estar en el trabajo, ¿no? Con la cara larga. No quería estar, pero no le quedaba otro porque necesitaba la plata y hacía las cosas. Y a mí me daba una cosa, digo, ¿para qué te lo tengo que sacar? Acá anda con la cara larga, estaban los jefes, los patrones o los dueños de las casas a veces ahí, y con la cara larga. El mismo patrón, yo como patrón, tengo una gana de sacarlo. Ahora, qué diferente es cuando vos ves que la gente hace su labor con alegría. La alegría es contagiosa como la cara larga es contagiosa. La Biblia dice que debemos servir a Dios con alegría. Con alegría. Y tenemos motivos de sobra para servir a Dios con alegría. Porque nos ha regalado la vida, porque tenemos salud, porque tenemos el privilegio de servir al más grande Señor de todos los tiempos, que es nuestro Dios. Cada vez que tenemos que servir a Dios, lo tenemos que hacer con santidad y lo tenemos que hacer con alegría. Con alegría. Si lo vamos a hacer, y yo te lo digo como pastor, si lo vas a hacer con la cara larga, no lo hagas. Si lo vas a hacer simplemente porque es una obligación y bueno, lo tengo que hacer, no lo hagas. Hacelo con alegría, hacelo con gozo. Estás sirviendo al Dios que te ama, al Dios que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darte vida y para darte una vida nueva y para darte una vida abundante. Sirvamos a Dios con alegría. Este es el tiempo. Dios nos está llamando a servirle más que nunca. Le está sirviendo un poco más todavía. Es tiempo de levantar la casa. Es tiempo de reedificar. Es tiempo de construir. Es tiempo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Este servicio, por un lado, demanda santidad, demanda alegría, pero también demanda perseverancia. Perseverancia. Ser constante en nuestro servicio al Señor. Ser constantes. Yo he pasado o he estado con diferentes personas diciéndome, pastor, estoy cansado, no quiero más. Y algunos quieren a veces dejar su servicio al Señor por ciertas situaciones que están viviendo. Una cosa es cuando se está pecando, bueno, deja a un lado, restaurate, después seguir sirviendo al Señor. Pero cuando no es por pecado, sino que a veces por diferentes situaciones y vienen a mí y me dicen, pastor, quiero dejar esto. Y yo le digo, ¿quién te llamó a vos? ¿Te llamé yo o te llamó Dios? Y me llamó Dios, pastor. Y Dios, el que te llamó, te dijo que ahora no lo hagas más. Y no, pastor. ¿Y entonces? A veces vienen las presiones, es lógico.
En el servicio siempre va a haber presiones, en el servicio siempre va a haber lucha, en el servicio siempre va a haber adversidades, pero también va a haber victoria, va a estar la mano del Señor, los ángeles de Dios van a estar a nuestro favor, el Espíritu Santo nos fortalece y nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a perseverar bajo presión, bajo lucha, bajo adversidades, bajo situaciones difíciles. Tenemos que perseverar en nuestro servicio al Señor. Que nada te haga volver atrás, que nada te haga frenar en lo que es tu servicio a Dios, sino que pueda ser constante, día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que el Señor venga. Este es el tiempo para servir a Dios con santidad, para servir a Dios con alegría y para servir a Dios con perseverancia. Amén. San Juan, capítulo 4. Versículo 35. Este tiempo que Dios ha prefijado para nosotros es tiempo de servicio, por un lado. Y ese servicio debe ser hecho con santidad, con alegría y con perseverancia. Segundo lugar, Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y acá pasa algo similar que lo que estaba pasando con el tiempo del profeta Ageo. Es que Jesús habla con esta gente y le dice: ustedes están diciendo que todavía falta 4 meses para que llegue la siega. Y por un lado eso era verdad. Faltaban 4 meses para la siega, para la cosecha. No quiere decir para la persona que estaba ciega, ¿no? Ciega con ese, de cegar. Faltan 4 meses para que llegue la cosecha. Y Jesús le dijo, no le voy a errar, vamos a leerlo. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero ¿cómo? ¿Cómo es el tema acá? Porque una realidad era que faltaban 4 meses para la siega. Y Jesús le dice, alzad los ojos, ya la siega está lista. Porque está hablando de 2 tiempos distintos. Uno está hablando del tiempo natural y Jesús está hablando de un tiempo espiritual, de ese tiempo que Él prefijó para nosotros, para que andemos en esos caminos. Este tiempo, que tiene que ver con el tiempo de Dios para nosotros, es un tiempo de cosecha. Por un lado es un tiempo de servicio, y ese servicio demanda santidad, ese servicio demanda alegría y demanda perseverancia, pero aparte de ser un tiempo de servicio, es un tiempo de cosecha. Y la cosecha tiene que ver con recolectar frutos, con levantar lo que la tierra ha producido. Y Jesús le dice, ustedes están viendo un tiempo, pero yo quiero que vean el tiempo que yo les estoy marcando ahora. Ustedes dicen, faltan 4 meses, pero en mi tiempo, que sus ojos se abran para que puedan ver como yo veo. Este es el tiempo de levantar una cosecha. No tiene nada que ver con el trigo, no tiene que ver con lo que han sembrado en la tierra en sí, sino que tiene que ver con una cosecha espiritual donde hay gente que está preparada para ser añadida al reino de Dios. De eso se trata ese nuevo tiempo que Cristo les está marcando. Y en ese nuevo tiempo, para ese nuevo tiempo se necesita preparación. ¿Por qué? Porque si vos tenés una cosecha y levantás la cosecha, pero no preparaste los graneros como en aquel tiempo, no preparaste en el tiempo de hoy los galpones donde vas a meter lo que vas a cosechar, si lo tenés que dejar a la intemperie porque no te preparaste y quedó allí, eso se echa a perder y puede ser robado. Este es un tiempo de cosecha y debemos preparar nuestra vida. Y debemos preparar esos graneros espirituales para que cuando levantemos la cosecha nada se pierda. Para que nadie lo pueda robar, para que nadie lo pueda tomar. Y eso sea de provecho para la iglesia y sea de provecho para el reino de Dios.
En este tiempo de cosecha yo debo entender que debo estar preparado, debo preparar las cosas. En segundo lugar, tengo que entender que es un tiempo de trabajo, porque en la cosecha no se puede perder tiempo. Hay que ir y hay que levantar la cosecha a como dé lugar. Hay que hacerlo, porque si no se pierde todo eso. Porque para que haya cosecha tuvo que haber siembra, y la siembra demanda trabajo, al igual que demanda trabajo la cosecha. La siembra, uno siembra en esperanza, pero uno recoge en la realidad, en lo que ya está. El punto aquí es que tenemos que entender que sí o sí, la cosecha no se levanta solo, debemos trabajar para eso. Está ya preparado, ya están listas, ya los campos están blancos, ya está todo listo ahí. Y puede estar y puede ser muy lindo, y Dios nos habla de avivamiento y de crecimiento y de multiplicación. Y yo creo que esto es verdad. El asunto es levantar la cosecha, el asunto es trabajar para levantar lo que ya ha madurado, lo que ya ha llegado su tiempo. Hay gente que está al lado tuya, que Jesús la está viendo como ese campo blanco, y a veces nosotros no lo estamos viendo. En el nombre de Jesús sean abiertos nuestros ojos para ver que el tiempo ha llegado y que los campos ya están blancos para la cosecha, y que recibas fuerzas de Dios para meterle trabajo, para meterle empeño, para meterle esfuerzo, para levantar esa cosecha, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tus vecinos, que tiene que ver con las personas que están a tu alrededor. Y este tiempo de cosecha es un tiempo de producción. Todo tiempo de cosecha es un tiempo de producción, se produce. Se produce, y nosotros como iglesia tenemos que producir. Debemos producir. Porque muchas veces hay dos tipos de personas: los consumidores y los productores. Y a veces somos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado consumimos y por otro lado también producimos. Pero básicamente están estas dos clases de personas. Y a veces nosotros como hijos de Dios, a veces solamente somos consumidores. Y no es que esté mal, pero nos limitamos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy un consumidor? Porque vengo a la iglesia y consumo. Consumo palabra del Señor, consumo enseñanza, consumo oración, consumimos constantemente, ¿no? Venimos que el que consume, ¿qué hace? Recibe. El consumidor recibe. El productor da. El productor ofrece. ¿Me entienden la diferencia? Entonces nosotros hemos sido llamados para consumir, pero también para producir, porque necesitamos alimentarnos, necesitamos consumir. Pero ahí no se termina nuestro tema y nuestro llamado, sino que debemos producir. Y la cosecha es el producto del trabajo. No hay producto o no hay producción sin trabajo. Eso es una realidad. Si yo analizo mi propio corazón y comienzo a verme y analizarme y decir, ¿qué clase o qué tipo de cristiano soy? ¿Soy una persona que consume nada más? ¿Soy una persona que produce nada más? Y estoy tratando siempre de dar, pero también yo tengo que reconocer que necesito consumir. Necesito recibir. Necesito aprender. Con el propósito de seguir produciendo, de seguir creciendo y de seguir avanzando. Este es un tiempo de servicio y es un tiempo también de cosecha. Y debemos abocarnos a estas cosas en este año 2021. Debemos poner de nuestro esfuerzo, debemos mover nuestra voluntad para poder meternos en este tiempo de Dios y sacarle todo el provecho que este tiempo de Dios tiene para nosotros como iglesia, como congregación. En tercer lugar,
Con esto termino. Muy bien. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. ¿Qué dice? Acá le pasó algo al profeta. Dice: oí tu palabra y temí, porque venía algo duro. Temí tu palabra y temí. Y cuando estaba en esa situación, sale como una oración, o en realidad ya era una oración del profeta Habacuc, que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y estamos viviendo un tiempo de Dios. Y yo creo que es el tiempo de un avivamiento, de un avivar de parte de Dios, de un despertar, de un hacer crecer la llama de parte de Dios en este tiempo. En este tiempo. Y el profeta oraba y decía: hacela conocer. Hacé conocer tu obra, hacer conocer tu palabra. Hacela conocer en medio de los tiempos. Y esos tiempos son los tiempos de Dios para nosotros. Y yo oro al igual que el profeta Habacuc diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos en cada uno de nosotros. Aviva tu gran obra. Y eso es lo que estamos necesitando. Y este año 2021 este tiempo encierra un avivamiento y un despertar a tu vida. Y ese despertar tiene que ver, y ese avivar tiene que ver con estar atento a la voz de Dios, con escuchar la palabra del Señor. No hay avivamiento sin palabra de Dios. Y dice: en medio de los tiempos hazla conocer. No hay avivamiento sin revelación. Aquello que estaba escondido debía ser enseñado, debía ser mostrado, pero para eso se necesitaba el avivamiento. Y este año 2021 y de aquí en adelante, yo creo que estamos en ese tiempo en el cual Dios aviva su obra en cada uno de nosotros, y esa obra se despierta en nosotros por el poder de su palabra que consumimos, y al mismo tiempo esa palabra que damos a los demás. Ese avivamiento tiene que ver con que vas a comenzar a conocer lo que no entendías. O sea, hay revelación en el avivamiento. Hay revelación en el avivamiento. Hay revelación de su gracia, hay revelación del pecado del corazón, hay revelación acerca del arrepentimiento. Y este es el tiempo, creo yo, para nosotros. Dice: en la ira acuérdate de tu misericordia, porque si hay algo que se manifiesta en un avivamiento es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios tiene que ver con nuevas oportunidades. Y la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. En otras palabras, cada mañana hay una nueva oportunidad para tu vida. Cada día hay una nueva oportunidad. Tener la posibilidad de un nuevo comienzo, de un nuevo levantarte, de un nuevo abrir los ojos, de un nuevo respirar. Por las misericordias de Dios, por la bondad de Dios, por la generosidad de Dios, por la compasión de Dios. El servicio debe ser hecho con santidad, alegría y perseverancia.
porque es tiempo de servicio. Y también es tiempo de cosecha, y en la cosecha debemos estar preparados, debemos trabajar, debemos producir. También consumir, pero no es nuestra meta única consumir, sino que es ambas, consumir, recibir de Dios y dar de Dios. En tercer lugar, este tiempo de Dios no solamente conlleva servicio, cosecha, sino también avivamiento. Y ese avivamiento está manifestado por la palabra, por la revelación y la misericordia de Dios. Esa misericordia que se renueva en cada mañana son nuevas oportunidades para hacer lo que debemos hacer, porque Dios nos está levantando y nos está diciendo, dale para adelante. Hoy te vuelvo a levantar, hoy te vuelvo a restaurar, hoy te vuelvo a perdonar. Hoy vuelvo a sellar mi llamado con vos. Hablando el apóstol Pedro, en su carta, capítulo 4, dice, nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino vivir lo que resta del tiempo conforme a la voluntad de Dios. Tenemos tiempo, no sé si tenemos un día, una semana, un mes, un año, una década, no sé el tiempo que nosotros tenemos por delante, nuestros tiempos están en las manos del Señor. No sabemos el día que vamos a partir, no sabemos cuál va a ser nuestro último respirar. Pero acá el apóstol Pedro, yo creo que lo tenía claro, dice, no importa cuánto vas a vivir, no importa todavía lo que te quede por delante, lo importante es que no vivas ese tiempo en la carne, sino que vivas ese tiempo conforme a la voluntad de Dios. Sea el tiempo que te quede por delante, viví ese tiempo conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, como dijimos al principio, lo encontramos en su palabra. Si yo quiero vivir el tiempo que me resta en la voluntad de Dios, tengo que ser una persona, un hijo de Dios que conoce la palabra, para poder vivir en esa voluntad. Yo no puedo vivir en la voluntad de Dios desconociendo su palabra. Es imposible. Es imposible. Yo creo con todo mi corazón que este año 2021 y los años que vienen por delante va a estar marcada por esta palabra que tiene que ver con los tiempos de Dios que se manifiestan en nuestra vida, que se manifiestan en nuestra familia, que se manifiestan en la congregación. De aquí en adelante, tiempo de servicio, tiempo de cosecha, tiempo de avivamiento. Porque ya no vamos a andar en la carne el tiempo que nos resta, sino que vamos a andar conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Efesios 5:16 dice que debemos andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son difíciles, son complicados. Es por eso que debemos aprovechar ese tiempo que resta por delante para vivir sabiamente y aprovecharlo al máximo. ¿Para qué? Para servir, para cosechar y para estar avivados. Considerando estas tres cosas, si yo sirvo a Dios, si yo estoy dedicado a la cosecha y si yo rindo mi corazón a ese despertar de Dios, voy a poder aprovechar bien el tiempo. Voy a poder aprovechar bien el tiempo. Amén. Esto era lo que quería compartirte.
en esta mañana.